Shalom, querida familia del reino, qué gusto poder saludarles. Les habla su profeta y amiga Elimar Bracho y quiero compartir con ustedes la porción número 8. Vamos a estar hablando acerca de varios capítulos en la escritura, desde el versículo 3 del capítulo 32 hasta el capítulo 36, versículo 43. Vamos a estar compartiendo un resumen de la paracha semanal, un resumen de la porción. Recuerda que siempre lo que yo hago es hacer un resumen y con base en ese resumen extraer las promesas del Eterno para que puedan ser proclamadas, es decir, las proclamas proféticas que nosotros podemos hacer con base en las escrituras, con base en lo que el Padre ha establecido en su Torah. Así que bueno, vamos a estar entonces leyendo, compartiendo algunos textos, vamos a estarlos leyendo, tomando parte de esta porción profética que está llena de tanta riqueza, de tanta instrucción. Mire, si usted quiere ser transformado, si tal vez estás escuchando este mensaje, estás escuchando acerca de la palabra del Eterno por primera vez, lo único que puede transformar la vida del hombre es la palabra del Eterno, es su Torah. Es como tomar esa agua que va a alimentarte, que va a transformarte, a convertirte en una nueva persona, a hacerte experimentar un nuevo nacimiento. Y si ya usted es un hijo del Padre, pues cada día nosotros podemos entonces exponernos a su Torah, a su palabra, para que esa palabra pueda hacernos cada día conforme al diseño, a lo que el Padre estableció para nosotros. Si nunca he escuchado acerca de este plan de estudio, de estudiar en 54 semanas, pues esto el Padre se lo entregó a Esdras y se estableció una porción para cada semana. Así que estamos en la semana número 8 y quiero invitarle, si usted no está todavía alineado con las 54 semanas, 54 porciones, a que puedas sumarte a este plan, que es un plan de un diseño divino, que es del Padre, nació en el corazón del Padre, no es una ocurrencia de hombre, para que puedas entrar en un proceso de crecimiento espiritual, de madurez. Bueno, vamos a estar compartiendo entonces en Génesis 32, a partir del versículo 3, donde nos habla acerca de los dos campamentos, nos habla acerca también de la lucha del ángel del Eterno con Jacob para cambiar su identidad. Vemos entonces que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles del Eterno. Y dice que aquel lugar fue llamado el lugar de los dos campamentos. ¿Por qué? Porque Jacob divide, él iba a encontrarse con su hermano Esaú y tenía muchísimo temor, así que divide el campamento en dos campamentos, uno con Lea y otro con Raquel. Luego envió mensajeros a Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y los mensajeros de Jacob le anuncian que Esaú viene con 400 hombres. Es decir, Esaú no lo venía a recibir como con flores y con cantos, ¿no? Esaú lo venía a recibir, y aunque en el momento cuando se encuentran, el Eterno no permitió que Esaú le hiciera daño a Jacob, realmente la ira de Esaú nunca fue quitada de su corazón. Fíjate que lo viene a recibir con nada más y nada menos que 400 hombres. Jacob entonces, al enterarse de esto, dice que distribuyó el pueblo porque tenía gran temor. Por supuesto, cualquiera hubiese tenido temor. Y Jacob también hace una oración al Eterno. Jacob ora al Padre para que lo salve de Esaú. Hizo remembranza de la promesa que el Eterno le había entregado. Vamos a estar leyendo el versículo 9 hasta el versículo 13. Recuerden que este es un resumen práctico, sencillo, para hacer remembranza de las promesas del Eterno, de las instrucciones que recibimos en la porción, para luego proclamar. Pero fíjate que ya aquí hay una oración que ya está establecida, que fue la oración, el ruego que hace Jacob. Y dice de la siguiente manera: y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac,
oh Eterno, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Es decir, está haciendo remembranza de que él está dirigiéndose a la tierra de la cual salió, la tierra de su padre, por causa de una dirección. Miren, cuando nosotros nos movemos por causa de una dirección divina, cuando usted y yo avanzamos, nos movemos de aquí o de aquí para allá, por causa de que es el Eterno el que nos ha asignado, el que nos ha dirigido, nosotros tenemos garantía. Si nosotros nos movemos sin dirección del Padre, gobernados por nuestra propia voluntad, entonces no tenemos garantía ni de protección, ni de provisión, ni de ninguna otra cosa, porque estamos saliéndonos de la voluntad y de la cobertura del Padre. Así que Jacob le hace remembranza al Eterno de aquello que él le había encomendado hacer, volverse a la casa de su padre. Dice, soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi callado vadeé este Jordán y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Algunos comentaristas dicen que estos 2 campamentos representan pues la división que iba a haber en las 2 casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur, la casa de Judá y la casa de Efraín. Lea la casa de Judá y Raquel, la mamá de José, la casa de Efraín. Entonces, dice aquí, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues yo le temo. No sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Él sabía que Esaú era un despiadado, su hermano era un despiadado y era capaz de herir tanto a las mujeres como a los hijos de Jacob. Por eso Jacob aquí también le dice ahora al Eterno, pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, porque por ser tanta no se puede contar. Es decir, más que decirle algo al Eterno, esto es algo que él también se estaba diciendo para sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque él estaba en ese momento en angustia, estaba en temor, pero él recordó la promesa. Entonces, es una enseñanza que la palabra del Padre nos entrega aquí, de que en medio de la angustia, en medio del temor, nosotros debemos recordar las promesas del Eterno y proclamar, abrir nuestra boca. Mire, amado hermano, amigo, usted tiene que abrir su boca y proclamar, anunciar, promulgar las promesas que el Padre Eterno nos ha hecho en su palabra y las promesas que Él ha determinado para nosotros. Porque eso no solamente pues nos hace crecer en emuná, sino que también la palabra tiene poder y establece una cobertura. Lo que ha salido de la boca de Adonai es cobertura para nosotros sus hijos. Entonces aquí está una oración muy hermosa, un ruego que hizo Jacob y que realmente pues recibió la contestación del Padre Eterno. Luego Jacob envía presentes a Esaú. Él envía presentes a Esaú y también Jacob se quedó solo. Dice uno de los episodios que vemos aquí en el capítulo 32, es que Jacob se quedó solo y luchó con él el ángel del Eterno y le tocó el encaje de su muslo. Esto tiene que ver con el ego, el lugar donde se asienta la fuerza y aquello que necesitaba ser quebrantado en Jacob. Le quebrantó el encaje de su muslo y dice que luchó hasta que rayaba el alba y le cambió el nombre, le cambió su identidad, le cambió el nombre de Jacob para darle el nombre de Israel. El ángel, luego de esto, el ángel lo bendijo. El ángel lo bendijo y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel y dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. ¿Quién fue el ángel que vio Jacob? El ángel que vio Jacob fue Yeshua. ¿Por qué decimos que fue Yeshua? Porque Yeshua es la emanación de Yod-Hei Vav-Hei, de Elohim. Entonces, lo que vio Jacob ahí cara a cara fue la imagen visible del Elohim invisible. Y esa imagen visible es Yeshua. Cada vez que nosotros leemos en la escritura que apareció el ángel del Eterno y que dice, bueno, como cuando estuvo con Abraham, dice
que los otros 2 ángeles se fueron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero dice que Elohim se quedó con Abraham. ¿Quién se quedó ahí con Abraham? Yeshua, porque Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Vemos entonces que es un episodio que nos deja a nosotros una riqueza muy profunda. Sabes que en nuestra vida cotidiana nosotros podemos tener muchos encuentros de alguna manera como los que tuvo Jacob, y no necesariamente tiene que ser que el ángel del Eterno se nos aparece, pero cuando la palabra del Eterno, cuando la Torah viviente, cuando la palabra del Eterno es revelada en nuestra vida y nos quebranta el asiento de nuestras fuerzas y quebranta nuestro orgullo y quebranta nuestro ego, y esa palabra llega en momentos de angustia, en momentos difíciles. Mire, ¿cuántos aquí se pueden identificar con el momento que estaba pasando Jacob? Estaba pasando un momento de angustia, un momento de incertidumbre, un momento de confrontación. Yo no sé si pudo haber dormido en toda la noche, pero, o más bien, no durmió esa noche porque no durmió, porque estuvo ahí con el ángel del Eterno en esa lucha. Pero es porque el padre quería que cuando Jacob fuera a la tierra de su herencia, ya no fuera como el mismo que salió. Ahora el que iba a entrar era otro hombre, era un hombre procesado, era un hombre con una marca, con un sello de proceso, era un hombre con un corazón de adorador, era un conquistador, un hombre que se levantó en medio de la adversidad, en medio de los procesos. Recordemos que trabajó 14 años por las hijas de Labán, trabajó 6 años por el ganado. Entonces fue un hombre que fue engañado, un hombre que vivió momentos de mucha aflicción, pero también en momentos de aflicción, también vio momentos de gran bendición, porque ahí conoció a las esposas que el Eterno pues les había dado, empezó a tener a sus hijos y se reprodujo en gran manera. Entonces Jacob fue un hombre ya procesado. Ese peniel que vivió Jacob, muchas veces nosotros necesitamos pasar por ese peniel, pasar por esa circunstancia que nos hace cambiar y entender los procesos vividos, entender por qué pasé esto, por qué pasé aquello, por qué viví tal o cual cosa, para qué lo viví. Entonces, cuando el Eterno muchísimas veces va a provocar encuentros contigo, encuentros conmigo, donde nos ubica, nos confronta, nos ubica. ¿De dónde está nuestra confianza? ¿De dónde está nuestro corazón? ¿De dónde están nuestras prioridades? Y eso fue lo que vivió Jacob en ese momento. Fue un todo, un encuentro espiritual, un encuentro ahí en lo espiritual, pero también en lo natural. Fue un encuentro con el Eterno para que fuese cambiada verdaderamente su identidad y para que él entrara con un nombre nuevo, el nombre de Israel, el que realmente venció, el que realmente habla de paternidad, el padre de multitudes. Entonces, ya Jacob no iba a entrar igual a la tierra de su herencia. Vemos entonces aquí, vamos a estar leyendo en el capítulo 33, vamos a estar leyendo en el capítulo 33, nos dice que Jacob reparte a sus mujeres y niños delante, los envía delante. Luego Jacob pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces hasta que llegó a su hermano. Esaú y Jacob se encuentran. Jacob se separa luego de Esaú y siguió el camino a Seir poco a poco. Recordemos el episodio donde ellos se encuentran. Jacob llega con un corazón humilde, una actitud muy humilde delante de Esaú. Esaú pues le lleva presentes, Esaú le dice que no los necesita, Jacob le insiste, se abrazan, se besan, pero luego Esaú le dice a Jacob que quiere que se quede, ir con él o que se queden unos hombres con él, pero le dice no es necesario, mira que los niños están tiernos, el ganado, en fin, lo convence. Y vemos un episodio importantísimo que sucede luego de todo esto, y es que dice que Jacob fue a Sucot y edificó casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Fíjate que Sucot tiene que ver con cabañas, y esto tiene que ver con cobertura, con la cobertura del Padre sobre su vida, pero dice que edificó allí Jacob, fue a Sucot y edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot.
que Sucot significa cabañas. Entonces, en ese lugar y en cada lugar donde él hacía una parada, cada parada tiene una implicación profética, cada parada tiene representa algo poderoso en la vida de él. Fíjate que aquí llega y establece cabañas que representa cobertura. La festividad de Sucot es la festividad del reino, la que celebraremos nosotros con Yeshua, con el Mesías. Y esto también recordemos que en Sucot, en una Sukkah, nació Yeshua, nació el Mesías. Esto tiene que ver con la cobertura del Eterno en ese momento sobre Jacob, pero también nos recuerda a nosotros, cuando hablamos de Sucot, nos recuerda el reino de nuestro Padre Eterno, el reino de Yeshua. Luego Jacob llegó a Siquem y acampó delante de la ciudad, compró una parte del campo donde plantó su tienda, de la mano de los hijos de Amor, padre de Siquem. Levantó un altar allí y lo llamó el Elohe Israel. Levantó un altar. Donde quiera que Jacob llegaba, era un hombre de altar. Así como fue Abraham, Isaac, así fue Jacob. Él entendió la importancia del altar. El altar representa la adoración, el altar representa la rendición, el altar representa a quien yo le pertenezco, a quien yo le estoy rindiendo este territorio. Es decir, yo voy en un camino y en este camino donde yo voy, a el Elohim, a quien yo le pertenezco, a quien yo le sirvo, al levantar un altar de adoración que le honre a él, yo estoy marcando este territorio, estableciendo el señorío. Cada vez que llegaba y hacía una parada y él levantaba un altar en ese lugar, él estaba marcando también el territorio y estableciendo el señorío de Yod-Hei Vav-Hei sobre el territorio que le había sido prometido. Fíjate el poder de un altar de adoración. En el capítulo 34 vemos que Siquem deshonra a Dina, pero se enamora de ella. Leí en un comentario que decía que no era honroso que ella saliera de donde estaba con su familia, a conocer y a tener trato con la gente pagana, con la gente de afuera. Sin embargo, pues ella sale, esto sucede, ella sale y el hijo de Amor, la deshonra, que es Siquem deshonra a Dina y se enamora de ella. Luego vemos que los hijos de Jacob se molestan muchísimo contra Siquem por esto que había ocurrido, y Simeón y Leví planean la estrategia maligna de venganza contra el pueblo de Amor. Ellos levantan y planifican una estrategia de venganza para limpiar lo que había acontecido con su hermana Dina. Vemos luego que Amor le propone a Jacob algo contrario a lo que establecía la Torá. Le dice, emparentad con nosotros, habitad con nosotros. Y dice, entrégame tus hijas y yo te entrego mis hijas. Es decir, haz mezcla con nosotros, mézclate con nosotros, lo cual era contrario a la Torá, contrario al propósito. Fíjate lo que sucede. Él iba camino a la tierra de la promesa, él iba camino a la conquista de lo que el Padre le había prometido. Y mira todo lo que se empieza a presentar en el camino. ¿Quiénes fueron los primeros que se levantaron para entorpecer el propósito del Padre? Los de su casa. Muy posiblemente tú vas a experimentar en tu vida y un proceso tal vez como el de Jacob, y muchísima gente que cuando llega a esta porción de Jacob en Peniel, empieza a decir, pero yo estaba experimentando eso como en mi vida personal, y eso esta porción nos habla mucho. Mira lo que pasó en Jacob, en la vida de Jacob. Se levantaron sus hijos en venganza, se levanta Dina para ir a meterse donde no tenía que meterse. La deshonra Siquem, y luego los dos hijos de Jacob también se levantan una estrategia de venganza maligna para vengarse y hacer algo pues contrario también a lo que la Torá establecía. Luego este otro hombre le propone, el papá de Siquem, Amor, le propone mezclarse, hacer una mezcla y quedarse y habitar con ellos. O sea, todo lo que estaba pasando en ese momento, después de que Jacob viene de tener un encuentro con el Eterno, luego de que Jacob viene con esa marca, viene con ese sello, por decirlo de alguna manera, viene con ese proceso aprobado, mire todo lo que se le presenta para que él no logre propósito, para que no conquiste lo que el Eterno le había entregado. Pero ¿qué sucedió? Los hijos entonces de Jacob le respondieron a Siquem con engaño.
y les hablan acerca de la circuncisión, lo vemos acá, lo vemos en la escritura, y después que los hombres se circuncidan, ellos ejecutan a los hombres de Siquem, sacaron la ciudad, los sacaron de la ciudad y llevaron cautivos a los niños. Ellos hicieron una gran matanza con los hombres de Siquem, pero se llevan cautivos a los niños, hicieron tomaron un botín de Siquem. Mire todo lo que hicieron ellos en venganza por causa de la muerte de Dina. Perdón, de la violación de Dina. Entramos al capítulo 35. Elohim dijo a Jacob, sube a Betel y quédate allí. Imagínese en ese momento la angustia. Y diría, ya después que venía feliz, después de tener un encuentro con el Eterno, mire todo lo que se me vino a presentar. Entonces, él dice que sube a Betel y quédate allí. Levanta un altar a Elohim. El Eterno le dice, ok, ven y levanta un altar. Este es el poder del altar. Mire, cuando usted esté viviendo cualquier circunstancia en la vida difícil, algo que usted no puede resolver por sus propios medios, lo que sea que usted pueda estar viviendo, levante un altar, derrame su corazón y abra su boca y empiece a proclamar la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levante un altar en territorios, levanta un altar, conviértete en un altar, entrégale al Padre una ofrenda de algo que Él te esté demandando para ese tiempo, para ese momento. Conviértete en ese altar para tu Elohim, porque el Eterno, donde se levanta un altar, el Eterno va a establecer señorío, va a establecer gobierno, va a establecer su voluntad. Así que el altar tiene un poder, el altar tiene poder. Si tú quieres ver el poder del Eterno, empieza a levantar un altar en tu vida, en tu corazón para el Padre. Y vemos acá instrucciones que el Eterno le entrega a Jacob. Capítulo 35. Dice, también Jacob prosiguió su camino y unos ángeles de Elohim salieron a su encuentro. Perdón, voy por el 35, estoy leyendo el 32, perdón. El 35, dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías delante de Saúl, tu hermano. Fíjate que aquí también nos confirma que el Elohim, que fue Elohim quien le apareció a Jacob, que el ángel del Eterno es Elohim, es Yeshua. Dice, entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extraños. Primera directriz. Quitad los dioses extraños. Recuerde que cuando Raquel sale, la esposa de Jacob, la favorita, cuando ella sale, ella se lleva los ídolos de su padre, ella se lleva, pero Jacob no estaba consciente de esto. Imagino que cuando murió tuvieron que haber encontrado esos ídolos y Jacob se da cuenta de todo esto. Jacob no podía entrar a Israel con la esposa favorita porque la esposa favorita tenía ídolos. Y el padre no lo iba a introducir en la tierra de su herencia con una mujer que poseía ídolos. Fíjate que la palabra se cumplió cuando él dice, el que tenga tus ídolos que muera. Y ella murió en el parto. Me estoy adelantando, pero fíjate el corazón de Jacob, el corazón de un adorador, como él dice, saquen los ídolos, quiten todos los ídolos, todos los dioses ajenos. Número 1. Número 2, esta es una directriz importantísima, sobre todo para esta temporada. El número 2 dice, y los zarcillos, perdón, me fui adelantando otra vez. Quitad los dioses extraños que hay entre vosotros. Purificaos y mudad vuestras ropas, es decir, límpiate, es decir, hazte teshuvá, arrepiéntete. Límpiense, hagan teshuvá, arrepiéntanse. ¿Y qué sucede? ¿Qué va a suceder cuando ocurra esto? Dice, mudad vuestros vestidos, pero luego Jacob dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Elohim que me respondió. Ahora no solamente es el Elohim que le apareció, sino aquel que le respondió, es decir, la emuná de él
en medio de esa tribulación que él estaba viviendo, un conflicto familiar y mucho más que familiar, porque luego la venganza contra él pudo haber sido terrible, pero él dice que levantaría un altar al Elohim que le respondió en el día de su angustia. Es decir, el que me respondió en el día de mi angustia me va a responder también en este tiempo de angustia. Esa es una promesa para ti, para que puedas proclamar en este tiempo. Padre, tú me responderás en el día de la angustia. No importa qué es lo que pueda estar obrando alrededor de tu vida, no importa los que se levanten contra ti, no importa lo que se pueda estar levantando a tu alrededor. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob es el que libra de la angustia. Así que tienes una proclama ahí para tú hacer en tu tiempo de intimidad. Y dice, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ha estado con él en el camino que ha andado. Es decir, le dio provisión, le dio prosperidad, lo fructificó, lo multiplicó, lo protegió, lo guardó, lo prosperó. Lo ha cubierto. Entonces él está ahí proclamando. Él lo que está haciendo es una confesión de emuná, una confesión de que el Elohim que lo ha guardado, el Elohim que lo libró de la angustia, él está creyendo que también de esta circunstancia lo va a sacar. Dice, le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem. Es decir, fuera con esto. Se sacó todo eso. Él se pudo haber quedado con los zarcillos, con cuestiones de oro, o decir, vamos a hacer esto con esto, pero no. Todo lo enterró. Es decir, él se propuso un nuevo comienzo y se deshizo de todo aquello. Y dice, luego partieron y un terror, mire qué palabra más poderosa, un terror, cuando ellos decidieron limpiarse, cuando ellos decidieron hacer teshuvá, cuando ellos renunciaron a la idolatría, cuando ellos rompieron las ataduras de todo aquello que ellos traían, porque él trajo un pueblo ahí cautivo, él trajo gente de Siquem que sus hijos trajeron cautivos. Entonces, cuando ellos se purificaron, cuando ellos se limpiaron, cuando él levantó un altar al Elohim que lo había librado de la angustia, que lo había acompañado, y el Elohim les respondió, y ellos tuvieron tal vez que haber conocido al Eterno. ¿Qué fue lo que sucedió cuando él levantó un altar? Esto es algo que tú tienes que tener en tu corazón y en tu mente. ¡Ay, esto es tan poderoso, pero tan fuerte lo que ocurre cuando un hijo del Eterno levanta un altar en su corazón, se convierte en un altar viviente, levanta en su hogar un verdadero altar donde la Torá es la que los gobierna. Tú quieres saber cómo se levanta un altar de adoración cuando te rindes a la Torá del Padre, cuando es la palabra del Eterno la que gobierna tu familia y todo tu ser, tu vida. Entonces ahí hay un altar. Y mira lo que ocurrió. Luego, un terror sobrenatural, un terror sobrenatural. Tú tienes que proclamar esta palabra. Un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando levantas un altar, cuando mi casa es un altar, el terror sobrenatural recae sobre mis enemigos. Y esto es algo que yo no le estoy solamente predicando, esto es algo que yo he vivido desde que Él me alcanzó. Esto es algo que el Padre me ha hecho experimentar, el Elohim a quien yo le pertenezco, de quien soy, quien me gobierna, quien es mi Rey y mi Señor, me ha hecho experimentar esto. Un terror sobrenatural recae contra aquellos que siempre el enemigo ha levantado por aquí y por allá. Cuando yo he llegado a lugares, o hay lugares donde gente se ha levantado en mi contra, mire, el Elohim de mi padre Abraham, Isaac y Jacob establece un terror sobrenatural. Y como el rey David decía, no temeré aunque un ejército acampe contra mí. Yo entiendo que el rey David pudo experimentar esto. Mire, ¿cuánto pueblo de Israel pudo experimentar esto? Esto es una promesa para Israel. Es una promesa para nosotros. Cuando nosotros nos alineamos con el Padre, un terror sobrenatural tiene que recaer sobre nuestros enemigos. ¿Cuántos espíritus no son enviados tal vez a diario? Quizás, qué sé yo, ¿cuántas estrategias el enemigo levanta contra los escogidos del Eterno?
Pero ¿qué es lo que mantiene que un terror sobrenatural caiga sobre nuestros enemigos? Cuando nos alineamos con la Torá de nuestro Padre, cuando sacamos los ídolos extraños, cuando sacamos la amargura, cuando sacamos la envidia, cuando sacamos el resentimiento, cuando sacamos todo aquello que no le agrada al Padre, entonces en ese proceso de alineamiento el terror cae, el terror sobrenatural sobre nuestros enemigos. Es decir, que el que se alinea con el Padre, el que vive un camino de luz, la tiniebla no le puede penetrar, no puede tocarte. Y esta es una importante instrucción a través de esta palabra. Así que proclámalo en tu vida y créelo. Vamos luego a avanzar. Dice, déjeme leerle aquí, Efesios 4:22. Vamos a estar aquí avanzando. Vamos a leer Efesios 4:22. Una vida nueva, para llevar esto a un plano más vivencial. Cuando dice, quita los ídolos, es decir, saca aquello que le desagrada al Padre. Límpiense, es decir, entren en un proceso de alineamiento, un proceso de teshuvah, un tiempo de alineamiento con nuestro Padre eterno. Voy a leerle primero cuando hable de limpieza. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Lo voy a volver a leer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia. ¿De qué nos tenemos que limpiar? De mala conciencia. Y los cuerpos lavados con agua pura. Esto me habla a mí de la pureza que me trae a mi vida la palabra del Eterno. Mantengámonos sin fluctuar. Y vamos ahora sí vamos a estar leyendo Efesios 4 del 22 al 32. Dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto tiene que ver con correr velos, con correr contaminación en la mente, para que venga una renovación, que la palabra ocupe los espacios de nuestra mente. Vestidos ya del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hay personas que mienten como si se pusieran un calzón. Hay gente que miente como cambiarse de pantalón y mienten y no, se creen mentira blanca, mentira oscura, mentira raya, mentira colores. No, dice la escritura, desechando. La mentira es mentira. Cuando tú haces algo en oculto, aunque no estés mintiendo, pero estás haciendo algo, por ejemplo, en oculto, algo que tú sabes que si tú eres descubierto, eso te va a traer consecuencias y no está bien. Bueno, tú estás mintiendo también. Dice, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo. No podemos andar mintiendo y mintiendo para conseguir lo que nosotros queremos. Eso es impureza. Y el Señor dice, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, ¿quién no se enoja? Todos nos enojamos. Dice, airaos, nosotros nos podemos airar, pero no debemos transgredir lo que el Padre ha establecido. El pecado es transgredir la Torá. Airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, necesitamos resolver el enojo. Cuando oramos el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, y empezamos. Y dice, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Es importante entender esto. Necesitamos nosotros también
perdonar y no dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo no te estoy diciendo que tú andes caminando de la mano con la persona que te perjudica, no. Te estoy diciendo que limpies tu corazón y que no tengas algo en contra de esa persona. No que te vayas al otro día a caminar de la mano si esa persona no ha hecho teshuvá, si te va a volver a hacer lo mismo, si no ha cambiado, si tiene corrupción en su corazón. No tienes que caminar de la mano con la persona, pero lo que sí tienes es que limpiar tu corazón de todo rencor, de todo resentimiento, de todo sentimiento oscuro que pueda haber en tu corazón. Entonces dice también aquí, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que el enemigo toma ventaja cuando hay personas que el enojo les dura más de lo que les tiene que durar. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Hurtar no es solamente que yo... hurtar no es solamente que yo me meta con un arma a atracar un banco. Hay muchas cosas que tienen que ver con hurtar. Por ejemplo, yo leía algo que escribió una vez alguien que dice, cuando tú le haces perder el tiempo a la gente por cosas tuyas, cuando tú haces que otra persona pierda el tiempo, porque tú estás haciéndole, por ejemplo, cuando tú dañas a una persona, cuando tú estás haciendo cosas que sabes que a esa persona le va a dañar y no te importa y esa persona tiene que perder tiempo resolviendo lo que tú hiciste, tú estás hurtándole su tiempo y eso también cuenta para Dios. Pero aquí el contexto está hablando de no hurtar necesariamente, o sea, de no hurtar cosas, el que hurtaba no hurte más. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. Entonces debemos purificar nuestro lenguaje. Y dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¡Wow! Fuiste sellados, es decir, ese es el sello que el Padre Eterno nos entregó para el día de la redención, el sello del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que el Espíritu Santo se va y viene, entra y sale, pierdo la salvación, la vuelvo a tener, la pierdo, la tengo, la pierdo, la tengo. No, no, no. Ese es el sello que está ahí para el día de redención. Pero, dice, aquí nos enseña la palabra del Eterno que se entristece el Espíritu cuando hacemos cosas que le desagradan al Padre. Por eso está ahí la porción de la eternidad, la porción del Rúa que está dentro de nosotros para hacer que nos sintamos mal cuando estamos haciendo algo malo, para que nos sintamos que estamos haciendo algo malo y tenemos que corregir. Eso es la función del Espíritu, o una de las funciones del Espíritu del Eterno en nosotros. Y dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito airado y maledicencia junto con toda maldad. Debemos desligarnos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda inclinación a hacer el mal. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos con los otros, como también el Eterno os perdonó en el Mesías. Así que si decimos cómo debemos limpiarnos, sacar los ídolos. Por ejemplo, saque ese arbolito de Navidad, saque esas cosas que hay en su casa que son idolatría, saque, tal vez tú compraste un recuerdo y fuiste a un país y te compraste una cuestión y de pronto esa imagen lo que estaba trayendo a tu vida era contaminación, es un portal tal vez al enemigo. Mire, yo he ido a casas donde hay unos cuadros que a mí me provoca salir corriendo, es como si brotara una energía del cuadro, en serio. Hay gente que tiene adornos en la casa que, mire, wow. Tienes que empezar a identificar qué es lo que tienes que sacar de tu vida, porque recuerda que la palabra del Eterno es vida. Eso no solamente fue para aquel tiempo, es una palabra que nos deja instrucción a nosotros también para esta temporada, para aplicarlo en nuestro contexto. Así que sacar los ídolos, limpiarnos a través de exponernos a la palabra, de hacer teshuvá, de corregir lo que está retorcido, pero también vestirnos del nuevo hombre. Y luego vemos entonces acá, para continuar con el relato, los episodios que estamos en Génesis 35, dice que un altar al Eterno él levantó, al Eterno que les respondió. Romanos 12, 1 y 2 nos habla de que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, acepto, nuestro culto.
racional, inteligente a nuestro Padre. ¿Quién es ese altar que se debe levantar? Nosotros mismos. ¿Cómo levantamos un altar? Cuando llevamos una vida de sacrificar nuestra voluntad para que la voluntad del Padre Eterno sea establecida en nosotros y a través de nosotros. Luego, vemos acá que Jacob llegó a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí otro altar. Qué hombre más entendido en adoración fue Jacob. Edificó allí otro altar. Luego apareció otra vez el eterno Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y dijo: tu nombre Jacob no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Yo soy Elohim omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación, conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Wow. Jacob entonces levanta una piedra en el lugar donde habló con Elohim y derramó sobre ella aceite. La piedra, cuando vimos en la porción anterior, estaba representando la persona del Mesías. Y dice que derramó sobre ella aceite. Luego partieron de Betel y Raquel murió en su trabajo de parto con Benjamín. Vemos aquí un proceso maravilloso en la vida de Jacob, cómo el Eterno se le aparece nuevamente en este lugar y cómo el Eterno le vuelve a confirmar que él ya no es Jacob, que es Israel, y cómo le confirma la promesa de Abraham, de Isaac. Es decir, ¿qué es lo que el Eterno le está diciendo aquí? Jacob, estás siendo aprobado. Jacob, vas bien en tu proceso. Estás bien, Jacob. Está siendo aprobado, y le sigue dando la palabra y la palabra nuevamente. Luego vemos entonces que Raquel muere en el parto con Benjamín. Fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Jacob levantó un pilar sobre su sepultura. Raquel no fue sepultada en la cueva doble con los patriarcas, donde están los 6 patriarcas. Ella fue sepultada aparte. Rubén, luego vemos que Rubén durmió con Bilha, la sierva, la concubina de su padre, que fue ¿y qué fue lo que ocurrió en ese momento? Él pierde la primogenitura. Él pierde la primogenitura por dormir, por acostarse, tener intimidad con la concubina de su padre. Pero esta palabra nos recuerda a nosotros ahora, llevémosla a un plano espiritual. Jeremías 31:9 nos dice que Efraín es el primogénito. ¿Quién perdió la primogenitura? La perdió Jacob. Pero ¿quién ahora es el primogénito del Eterno? Efraín. ¿Y quién es Efraín? Nosotros. Luego nos habla aquí, el próximo episodio, nos habla de los hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, y los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Le nacieron estos hijos entonces a Jacob. En el versículo ya a partir del 27 nos habla de que Jacob vino a la ciudad de su padre, vamos a estar leyendo, capítulo 35. Y fue Jacob a su padre Isaac en Mamre, ciudad de Arba, que es Hebrón, precisamente donde Abraham e Isaac habían peregrinado. Es decir, ¿y qué hizo Abraham? ¿Qué hacía Isaac en las tierras, en todo lugar donde llegaba? Levantaba altar al Eterno. Ahora Jacob llega a la tierra donde había peregrinado su padre y su abuelo. Y fueron los días de Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue unido a su pueblo anciano y lleno de días, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Pasamos luego al capítulo 36. En el capítulo 36, las generaciones, nos habla de las generaciones de Esaú, el cual es Edom, y lo dice varias veces, es Edom. Él tomó mujeres del Eteo, del Jebeo y de Ismael. Esaú toma a sus mujeres
a sus hijos, sus bienes, y se va a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque eran muchas las posesiones de cada uno de ellos. Esaú habitó en Seir, el cual es Edom. Vemos aquí algunos datos interesantes. Aquí vemos toda la descendencia de Esaú. Vemos, por ejemplo, que el pueblo de Amalek fue descendiente de Esaú, quienes fueron uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. ¿Y quién entonces es Esaú? Esaú es el linaje del profano, es el profano. Esaú en nuestros días es Roma. Por eso cuando usted y yo vemos cualquier cosa que va en contra del diseño del Padre y que está influenciado por Roma, usted tiene que identificar que es Esaú. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que Constantino cambia el sábado, el día del Señor, el día de celebrar, del cual Yeshua dijo, yo soy el Señor, el Shabbat, el día de descanso, el día de celebración, de reunión y de tantas cosas. Cuando Constantino cambia este día y colocan ese día para el día, el domingo, ahí vemos la influencia de Edom. Cuando nosotros vemos que se establece una santa cena, algo muy parecido a lo que hacen los curas en la iglesia católica, ahí vemos la influencia de Edom. Y muchísimas veces escuchamos gente diciendo, mire, huyan de aquellos que están judaizando, que son herejes, que son esto, que hacen aquello. Pero ¿sabes qué? De quien tenemos que huir es de Edom, es de Roma, es de Esaú, porque es la simiente del profano y hay mucho pueblo de Dios influenciado por Esaú. Así que necesitamos cortar con esto. Amado pueblo del Eterno, espero que haya sido de bendición este resumen y espero que puedas extraer las promesas del Padre. Por ejemplo, cuando acá nos comenta que le dice a Jacob, a ti te daré la tierra, te vas a fructificar, a multiplicar, a ti te daré esta tierra que le ofrecía a Abraham, a Isaac. Todo esto y todas estas promesas que nosotros encontramos aquí en la porción, las promesas, el proceso de Jacob, podemos nosotros tomar esas promesas para que se vuelvan nuestra guía de proclamación y nosotros poder ser gente profética, no gente que esté orando con base en solamente una necesidad o en un noticiero, sino gente que pueda proclamar la voluntad del Padre. Les bendigo en el nombre todopoderoso de Yeshua. Y bueno, vamos a estar teniendo este espacio los días jueves. Vamos a estar los jueves pues colocando o impartiendo las enseñanzas de este espacio Proclamemos Juntos. Quiero dejarte la información financiera. Si está en tu corazón poder sembrar una semilla en nuestro ministerio, voy a dejarte la parte de la descripción de este video para que puedas sembrar tu semilla y bendecir el reino del Eterno y pues provocar que podamos expandir lo que el Eterno nos ha entregado y lo que estamos haciendo. Un gran abrazo para todos. Shalom, shalom.